En la cena familiar, mi nuera se acercó a mí y susurró en estoy embarazada del bebé de tu esposo, vieja vulgar. Me reí a carcajadas y dije, no te preocupes, querida. Semanas después, le di una sorpresa que la destruyó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad, desde la que estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Llevaba casada con Cedric 43 años de desayunos compartidos, mañanas tranquilas de domingo, y el silencio cómodo que surge cuando dos personas conocen los ritmos del otro de memoria. A los 65 años, pensaba que sabía todo lo que había que saber sobre mi esposo, mi hijo Judge y la vida que habíamos construido juntos en nuestra amplia casa colonial. Estaba equivocada. Era un martes por la noche a finales de septiembre cuando todo cambió. El comedor estaba cálido con la luz dorada del candelabro que Cedric me había comprado para nuestro 20 aniversario. La mesa de caoba estaba puesta con la porcelana de mi abuela, los vasos de cristal fino captando la luz como pequeños prismas. Debería haber sido perfecto, una cena familiar con nuestro hijo y su esposa de 3 años. Lilia se sentaba frente a mí, su cabello rubio recogido en ese estilo severo que siempre usaba, sus ojos verdes agudos y calculadores. Tenía 28 años, 15 menos que Judge, y desde el momento en que entró en nuestra familia, sentí algo depredador en ella. La forma en que observaba a la gente, los estudiaba, como si buscara debilidades. Esa noche, estaba resplandeciente, no el resplandor suave de la satisfacción, sino algo más duro, más triunfante. Seguía tocándose el vientre a un plano, atrayendo la atención hacia sí misma de esa manera sutil que había perfeccionado. Judge estaba ajeno como siempre. Mi hijo siempre había sido confiado hasta el extremo, viendo lo mejor en todos. Estaba cortando su bistec con la atención concentrada que ponía en todo, su cabello oscuro cayéndole sobre la frente de la misma manera desde que era un niño. Y Cedric, mi Cedric, se sentaba a la cabecera de la mesa, su cabello plateado peinado con esmero, sus ojos azules, usualmente tan cálidos cuando me miraban, fijos firmemente en su plato. No me había mirado directamente toda la noche. De hecho, no me había mirado bien en semanas. Bessie, te has superado de nuevo, dijo Judge, señalando el asado que había pasado toda la tarde preparando. Esto es increíble. Le sonreí a mi hijo, pero se sintió forzado. Había una tensión en el aire que hacía que la comida supiera a cartón en mi boca. Algo se estaba acumulando, y lo sentía como la presión antes de una tormenta. Madre, Bessie es una cocinera maravillosa, dijo Lillian. Su voz era dulce como la miel, pero con un filo que solo yo parecía oír. Una esposa y madre tan devota. Es inspirador, realmente. La forma en que enfatizó devota me puso la piel de gallina, pero asentí cortésmente. Gracias, querida. Lilia se limpió los labios con la servilleta, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Sabes, he estado pensando mucho en la devoción lately, en los votos matrimoniales, para bien o para mal, en salud y en enfermedad. Sus ojos brillaban con todo tipo de desafíos. El tenedor de Cedric chocó contra su plato. El sonido pareció anormalmente fuerte en el silencio repentino. Eso es encantador, cariño, dijo Judge, extendiendo la mano para apretarla de su esposa. El matrimonio se trata de compromiso, ¿no? Construir algo juntos. Sí, estuvo de acuerdo Lillian, pero ahora me estaba mirando a mí. Construir algo, o a veces, compartir lo que ya se ha construido. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía decir exactamente por qué. Había algo en su tono y en la forma en que Cedric seguía evitando mis ojos, que hacía sonar campanas de alarma en mi cabeza. Tengo noticias, anunció Lilia de repente, su voz cortando el silencio. Noticias que cambiarán todo para nuestra familia. Judge se enderezó en su silla, su rostro iluminándose con anticipación. Choice. Lilia se levantó con gracia, alisando su vestido. Estoy embarazada. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. El rostro de Judge se transformó con alegría y saltó para abrazar a su esposa. Lilia, eso es maravilloso. Se volvió hacia nosotros, radiante. Mamá, papá, van a ser abuelos. Debería haber estado eufórica. Debería haber estado llorando lágrimas de felicidad, corriendo a abrazar a mi nuera, planeando colores para la nursery y baby showers. En cambio, algo frío y feo se retorció en mi estómago mientras veía los ojos de Lilia por encima del hombro de Judge. Estaba observando a Cedric, y había algo triunfante en su expresión. Felicidades, logré decir, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Pero Lilia no había terminado. Mientras Judge la soltaba y se movía para servir champán para un brindis, ella caminó lentamente alrededor de la mesa. Se detuvo junto a mi silla, inclinándose como si fuera a darme un abrazo de felicitación. En cambio, sus labios rozaron mi oreja, y susurró palabras que me perseguirían durante semanas. Estoy embarazada del bebé de tu esposo, vieja tonta.
El mundo se inclinó. Mis manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero de alguna manera, imposiblemente, me reí. Un sonido brillante y claro que resonó en el comedor. No te preocupes, querida, me oí decir, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. Todo saldrá bien. Lilia se apartó, la confusión parpadeando en sus rasgos. Había esperado lágrimas, acusaciones, drama. Mi respuesta calmada la había desequilibrado. Pero mientras miraba al otro lado de la mesa a mi esposo, mi Cedric, que aún no podía mirarme a los ojos, sentí que algo moría dentro de mí. La última de mi confianza quizás, el hilo final de certeza sobre la vida que pensaba haber construido. Judge seguía hablando, levantando su copa, hablando de nuevos comienzos y familias crecientes. Su felicidad era tan pura, tan genuina, que me rompió el corazón de nuevo. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Con cuántas mentiras había estado viviendo? Levanté mi propia copa con mano firme. Le sonreí a mi hijo y sentí mi mundo desmoronarse en polvo a mi alrededor. El resto de la cena pasó en un borrón. Respondí cuando me hablaban. Sonreí cuando se esperaba. Interpreté el papel de la suegra sorprendida pero encantada. Pero por dentro estaba gritando. Cuando finalmente se fueron, Judge charlando emocionado sobre cunas y fondos universitarios, Lilia lanzándome una última mirada satisfecha. Me quedé en mi cocina cargando el lavavajillas con precisión mecánica. Cedric apareció en la puerta, sus hombros encorvados por el agotamiento. Bess, comenzó, su voz ronca. No esta noche, dije sin darme la vuelta. No puedo hacer esto esta noche. Oí sus pasos retroceder escaleras arriba hacia el dormitorio que habíamos compartido durante más de 4 décadas. Pero no podía seguirlo. No aún, quizás, nunca. En cambio, me quedé sola en mi cocina, rodeada de los remanentes de lo que había sido mi última cena familiar inocente, y me pregunté cuánto tiempo había estado viviendo con extraños. El sueño no llegó esa noche. Me acosté en nuestra cama king size, escuchando la respiración de Cedric a mi lado, preguntándome si el hombre con quien había compartido mi vida era un extraño. Cada pequeño sonido, el crujido de la casa asentándose, el zumbido distante del refrigerador, parecía amplificado en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, me moví a través de mi rutina habitual como una actriz interpretando un papel. Caf para 2. Huevos pasados por agua para Cedric. Tostadas de trigo integral cortadas diagonalmente como él prefería. Nos sentamos uno frente al otro en nuestra pequeña mesa de desayuno, el sol de la mañana entrando por las ventanas de la cocina, y estudié su rostro como si lo viera por primera vez. ¿Duermes bien?, preguntó, sin levantar la vista de su periódico. Bien, mentí. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no decíamos. Finalmente, Cedric dobló su periódico y se levantó. Estaré trabajando en el jardín hoy. Las rosas necesitan atención antes de la primera helada. ¿Trabajando? ¿En el jardín? ¿Cuántas veces había dicho esas palabras exactas en los últimos meses? Lo va a liarse, notando el leve encorvamiento de sus hombros que no había estado allí un año atrás. A los 72 años, aún era guapo de esa manera distinguida que había captado mi atención por primera vez en un evento social de la iglesia 45 años atrás, pero ahora, me preguntaba si alguna vez había conocido realmente al hombre detrás de ese rostro familiar. Después de que se fue, me senté sola con mi café enfriándose, y dejé que mi mente vagara por los últimos meses, buscando pistas que había pasado por alto. Estaban allí, como piezas de un rompecabezas que había sido demasiado ingenua para armar. Hace 3 meses Cedric había comenzado a ducharse en horarios extraños. No solo su rutina matutina habitual, sino de repente, después de trabajar en el jardín, o antes de la cena, cuando no íbamos a ningún lugar especial. Cuando le pregunté, dijo que no quería oler a tierra y fertilizante. Hace 2 meses, encontré un estado de cuenta de tarjeta de crédito con cargos que no reconocía. Un florista en el pueblo vecino, una joyería de la que nunca había oído. Cuando le pregunté a Cedric sobre ellos, dijo que estaba planeando sorpresas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños aún estaba a 4 meses, pero elegí creerle. Hace 6 semanas, Lilia había empezado a pasar más frecuentemente, siempre cuando Judge estaba en el trabajo, siempre con alguna excusa, sobre querer aprender recetas familiares o pedir consejos sobre el matrimonio. Se quedaba durante horas, y a menudo la encontraba a ella y a Cedric, teniendo conversaciones tranquilas que se detenían. Abruptamente cuando entraba en la habitación, solo hablando del jardín decía Cedric, Lilia está interesada en aprender sobre rosas. Pero Lilia nunca había mostrado interés en la jardinería antes. De hecho, una vez se quejó de que la tierra bajo sus uñas la hacía sentir absolutamente primitiva. Ahora, sentada en la dura luz de la mañana siguiente, esas conversaciones adquirían un significado diferente. La forma en que Lilia tocaba el brazo de Cedric,
mientras hablaban, la forma en que reía ante cosas que no eran particularmente graciosas, la forma en que las mejillas de Cedric se sonrojaban de una manera que no había visto en años, lo había atribuido a que mi esposo se sentía halagado por la atención de una mujer joven y hermosa. Vanidad inofensiva, me dije, natural para un hombre de su edad disfrutar sintiéndose apreciado. Qué ingenua había sido. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. La voz de Judge era brillante con emoción. Mamá, ¿dormiste algo anoche? Estaba demasiado emocionado para cerrar los ojos. Aún lo estoy procesando, dije con cuidado. Son noticias maravillosas, cariño. Lilia ya está haciendo listas a nombres para el bebé, temas para la nursery, todo. Quiere empezar a comprar este fin de semana. Hizo una pausa. Mencionó que papá parecía realmente feliz con la noticia y dijo que se emocionó un poco cuando se lo contó. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Cuándo se lo contó? La semana pasada, creo, quería compartirlo con el primero. Dijo que estaba nerviosa por cómo reaccionarían ambos. No ease, Dulcie. Estaba preocupada de que pensaran que éramos demasiado jóvenes. La semana pasada, le había contado a Cedric sobre el embarazo una semana completa antes de anunciarlo a la familia. ¿Por qué haría eso a menos que... Mamá, ¿sigues ahí? Sí, logré decir, solo pensando en todo lo que tendremos que hacer para prepararnos. Después de colgar me senté mirando el teléfono. Las piezas del rompecabezas, encajando con claridad enfermiza en la conversación privada. El comportamiento extraño de Cedric. La expresión triunfante de Lilia en la cena. Necesitaba saber la verdad, pero no podía soportar confrontar a Cedric directamente. No aún en si estaba equivocada. Si mi mente sospechosa estaba creando problemas donde no existían, podría destruir mi matrimonio. Por nada. Pero sí tenía razón. Pasé el resto de la mañana en una niebla, limpiando mecánicamente habitaciones que ya estaban impecables, doblando ropa que no necesitaba doblarse. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Cedric en su jardín, podando las rosas con movimientos cuidadosos y practicados. Marcus, nuestro jardinero, trabajaba cerca, recortando los setos con la eficiencia tranquila que había llegado a apreciar en el último año. Marcus y Ray, un alma gentil, quizás de 35 o 40 años, con ojos marrones amables y manos ásperas por el trabajo. Vivía en un pequeño apartamento sobre el garage detrás de la casa de los Martínez al lado, cuidando varias propiedades en nuestro barrio. Cedric lo había contratado después de que nuestro jardinero anterior se jubilara, y me había encariñado con su manera cortés y dedicación a hacer nuestro patio hermoso. Ahora, lo observaba trabajar, y me preguntaba si él sabía, si había visto cosas, si todo el barrio sabía lo que estaba pasando en mi matrimonio antes que yo. Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Lilia entró en nuestro driveway. Emergió usando un vestido de verano fluido que enfatizaba su cintura, aún delgada, su cabello rubio captando la luz del sol mientras caminaba hacia el jardín donde Cedric estaba trabajando. Observé desde detrás de las cortinas transparentes en nuestra sala mientras se acercaba a mi esposo. Su conversación fue animada, sus manos gesticulando, su cabeza asintiendo. En un momento, ella colocó su mano en su brazo, el mismo gesto que había notado antes, pero descartado como amistad. Ahora parecía algo más. Cuando rió, echando la cabeza hacia atrás de esa manera practicada, Cedric sonrió. Sonrió de verdad, de una manera que no había visto en meses. Mi pecho se contrajo con un dolor que no sabía cómo nombrar. Habló en quizzes 20 minutos antes de que Lilia mirara hacia la casa. Me aparté de la ventana, mi corazón latiendo con el miedo absurdo de ser atrapada espiando a mi propio esposo. Cuando miré de nuevo, ella se había ido, su auto retrocediendo del driveway. Cedric permaneció en el jardín, pero su movimiento parecía diferente ahora, más ligero, como si su conversación hubiera levantado alguna carga de sus hombros. Esa noche, estuvo casi alegre en la cena. Habló del jardín, de planes para la próxima primavera, de lo emocionado que estaba por ser abuelo. Estaba más animado de lo que había estado en semanas, y me encontré estudiando su rostro, buscando signos de culpa o engaño. En cambio, vi algo que podría haber sido alivio. Lilia pasó hoy, dije con cuidado. Sí, Cedric asintió, cortando su chuleta de cerdo con manos firmes. Chica, dulce. Está nerviosa por el embarazo. Quería algo de tranquilidad. ¿Qué tipo de tranquilidad? Por solo un momento, su cuchillo se detuvo. Ya sabes, preocupaciones de madre primeriza, sí será buena en eso. Si el bebé estará saludable. Preocupaciones normales. Pero nada en Lilia me había parecido normal nunca, y empezaba a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Cedric dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía vivir con la incertidumbre. No podía pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era una mentira, cada beso una traición. Iba a descubrir la verdad,
No importaba cuánto doliera, porque vivir con mentiras era peor que vivir con una realidad dolorosa. A la mañana siguiente, comenzaría mi investigación en serio. La investigación comenzó con el estudio de Cedric. Miércoles por la mañana, después de que él se fuera a su cita semanal con el doctor, subí las escaleras a la habitación que había sido su santuario durante tanto tiempo como habíamos vivido en esta casa. La pesada puerta de roble crujió al empujarla, y me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El estudio de Cedric estaba exactamente como lo había dejado: papeles apilados ordenadamente, libros ordenados por tema, su viejo sillón de cuero posicionado justo para captar la luz de la mañana. La habitación olía a su loción para después del afeitado y al leve moho de libros viejos. Siempre había respetado su privacidad, raramente entrando sin invitación. Ahora me preguntaba qué me había costado esa cortesía. Comencé con su escritorio, mis manos temblando ligeramente al abrir el cajón superior. Plumas, clips para papel, tarjetas de visita de doctores y contratistas, nada inusual. El segundo cajón contenía facturas y correspondencia, todo aparentemente inocente. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me dejó sin aliento: estados de cuenta bancarios. No de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta corriente separada que no sabía que existía. Los estados iban 6 meses atrás. Mientras escaneaba las entradas, mi confusión se profundizó. Depositos grandes, $5,000, $8,000, $12,000 aparecían aparentemente al azar, y retiros, siempre en efectivo, siempre en números redondos: $2,000, $3,500, $7,000. ¿De dónde venía este dinero? ¿Y a dónde iba? Fotografié los estados con mi teléfono, mis manos temblando tanto que tuve que tomar varias fotos para obtener imágenes claras. Luego, devolví todo a su lugar con cuidado y cerré el cajón. Pero no podía sacudirme la sensación de que me estaba perdiendo algo crucial. El sonido de un auto en el driveway me envió corriendo a la ventana. No el sedán de Cedric, sino el auto plateado de Lillian la vi emerger, vestida con jeans y un suéter ajustado que mostraba su figura, y dirigirse, no hacia la puerta principal, sino alrededor del lado de la casa, hacia el jardín trasero. Esta era mi oportunidad. Bajé las escaleras y me posicioné donde podía ver el jardín a través de la ventana de la cocina. Lilia estaba caminando hacia Márquez, quien estaba rastrillando hojas cerca del viejo roble. Comenzaron a hablar, su lenguaje corporal sugiriendo una familiaridad que me sorprendió. No me había dado cuenta de que se conocían bien. Su conversación fue breve, pero intensa. Márquez seguía sacudiendo la cabeza mientras Lilia parecía insistir en algo. En un momento, ella metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía un sobre. Márquez miró alrededor nervioso antes de tomarlo y metérselo en el bolsillo de su chaqueta. Dinero. Le estaba dando dinero. Pero, ¿por qué Lilia le pagaría a nuestro jardinero? Cedric manejaba todos los gastos del hogar, incluyendo los salarios de Márquez. Antes de que pudiera procesar esto por completo, otro auto entró en el driveway, el Honda azul de P. A mi hijo bajar y saludar a su esposa, quien inmediatamente se separó de Márquez y se apresuró hacia él con una sonrisa brillante. ¡Sorpresa! La oí llamar mientras arrojaba sus brazos alrededor de él. Esperaba encontrarte para almorzar, rió Judge, girándola. ¿Qué estás haciendo aquí, hermosa? Quería revisar el jardín con Márquez, dijo ella suavemente. ¿Sabes cómo he querido aprender más sobre plantas desde que supimos del bebé? Era perfectamente razonable, perfectamente inocente, pero yo había visto el sobre, visto las miradas nerviosas de Márquez. Esto no era sobre jardinería. Mientras caminaban hacia la casa, me moví rápidamente a la sala y fingí leer una revista. Entraron por la puerta principal, el brazo de Judge alrededor de la cintura de su esposa, ambos resplandecientes de felicidad. «¿Mamá?», llamó Judge. «Mira a quién encontré conspirando con nuestro jardinero». «¿Conspirando? ¿Conspirando?». Intenté mantener mi voz ligera. Lilia rió. Ese sonido tintineante que siempre parecía ligeramente forzado. Le estaba preguntando a Márquez sobre qué flores serían mejores para la habitación de un bebé. Pensé que quizás podríamos plantar un pequeño jardín para nuestro hijo o hija. ¿Nuestro hijo o hija? Pero bebé no era de Judge, ¿verdad? El bebé era, eso es encantador, oí decirme a mí misma. Márquez es muy conocedor. ¿Lo es? Estuvo de acuerdo Lilia, sus ojos encontrando los míos con algo que podría haber sido un desafío. Ha sido tan útil, había algo en la forma en que dijo comprensivo que me puso la piel de gallina, como si significara algo más que lo obvio. Se quedaron para almorzar, Judge charlando emocionado sobre preparativos para el bebé, mientras Lilia se sentaba tranquila y vigilante. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia la ventana que daba al jardín donde Márquez aún trabajaba. Parecía nerviosa,
Distraída, no como la mujer confiada que había lanzado su bomba en la cena 2 noches atrás. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Judge, notando la distracción de su esposa. Solo cansada, dijo rápidamente. Hormonas del embarazo, ya sabes. Pero yo estaba estudiando su rostro, y cansada no era lo que veía. Veía cálculo, preocupación, la expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados podrían estar saliendo mal. Después de que se fueron, observé a Márquez trabajar por otra hora. Parecía agitado, mirando frecuentemente hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada en la acera. Fuera lo que fuera que Lilia le había dado en ese sobre, lo había perturbado. Esa noche, cuando Cedric llegó a casa de su cita, parecía distraído. Apenas tocó su cena, empujando comida en su plato mientras miraba al vacío. ¿Todo bien?, pregunté, haciendo eco de la pregunta anterior de Judge. Bien, dijo automáticamente, solo pensando en el jardín. Podría necesitar replantar el lecho de rosas la próxima primavera, pero no estaba pensando en rosas. Su mente estaba claramente en otra parte, y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas que esa mañana. El teléfono sonó justo cuando estábamos limpiando los platos de la cena. Cedric contestó, y vi su rostro palidecer mientras escuchaba. Sí, dijo en voz baja. Sí, entiendo. Mañana por la noche estaré allí. Colgó y se quedó un momento, su mano aún en el teléfono. ¿Quién era? Regan. Nadie importante, dijo, pero su voz estaba tensa. Necesito hacer un mandado mañana después de la cena. ¿Un mandado de noche? Después de 43 años de matrimonio, mi esposo nunca había sido uno para mandados misteriosos por la noche. La noche siguiente, jueves, observé desde la ventana de nuestro dormitorio, mientras Cedric salía del driveway, a las 7:30, había estado callado todo el día, distraído y nervioso. Cuando pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre reunirse con alguien sobre suministros para el jardín. Los centros de jardinería no estaban abiertos a las 7:30 de la noche. 20 minutos después de que se fue, oí voces en nuestro patio trasero. Mirando a través de las cortinas, vi a Lilia y Márquez de pie cerca del cobertizo del jardín. Su conversación urgente y acalorada, incluso, desde la distancia, podía ver que Márquez estaba molesto, gesticulando salvajemente mientras Lilia estaba con los brazos cruzados. No podía oír lo que decían, pero su lenguaje corporal contaba una historia de conflicto, de desacuerdo sobre algo serio. En un momento, Márquez levantó las manos en aparente frustración y comenzó a caminar hacia su camioneta. Lilia lo siguió, agarrando su brazo. Discutieron por unos minutos más, antes de que Márquez sacudiera la cabeza una vez final y entrara en su camioneta. Mientras se alejaba, Lilia se quedó sola en mi patio trasero. Su rostro iluminado por la luz de seguridad no se parecía en nada a la dulce e inocente joven con quien mi hijo se había casado. Parecía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Cedric regresó una hora después, estaba aún más retraído que antes. Fue directamente a su estudio y cerró la puerta. Podía oírlo haciendo llamadas telefónicas, su voz baja y urgente, pero no podía distinguir las palabras. Me quedé despierta esa noche, mirando al techo, intentando armar lo que había presenciado, la cuenta bancaria secreta, el sobre de dinero que Lilia le había dado a Márquez, la llamada telefónica misteriosa y el mandado nocturno de Cedric. El argumento acalorado entre Lilia y Marcus. Nada de eso tenía sentido si esto era simplemente sobre un affair. Pero, ¿y si no era sobre un affair en absoluto? ¿Y si algo mucho más complicado estaba pasando bajo mis narices? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a seguir a Cedric cuando saliera de la casa. Iba a descubrir a dónde lo llevaban esos mandados misteriosos. Pero primero, iba a buscar en la vieja habitación de Judge, la habitación donde Lilia a veces se quedaba cuando visitaba durante el día, porque empezaba a sospechar que los secretos de mi nuera iban mucho más profundo que el embarazo y el adulterio. Y tenía razón. El viernes por la mañana llegó gris y lloviznando, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. Cedric se fue temprano para lo que decía. Era un viaje a la ferretería, pero había dejado de creer en sus explicaciones. Después de que su auto desapareciera por nuestra calle arbolada, subí las escaleras a la vieja habitación de Judge con un sentido de propósito que no había sentido en días. La habitación había sido redecorada cuando Judge se mudó, transformada del caos adolescente en una habitación de huéspedes impecable, con paredes azul pálido y muebles blancos. Pero Lilia la había hecho suya de pequeñas maneras durante sus visitas. Frecuentes anó un pañuelo de seda drapeado sobre el espejo del tocador, loción, cara en la mesita de noche, una pila de revistas en el asiento de la ventana. Comencé con el tocador, revisando cada cajón con cuidado. Ropa, joyas, nada inusual. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de suéteres de diseñador, mis dedos encontraron algo inesperado,
en una carpeta manila escondida como contrabando. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Estados de cuenta bancarios de una cuenta a nombre de Judge mostraban transacciones que sabía que mi hijo nunca había hecho. Retiros grants, siempre en efectivo, datando casi 8 meses atrás. Las cantidades eran asombrosas: $15,000, $20,000, $25,000 más dinero del que Judge ganaba en medio año, empero. No eran solo estados de cuenta bancarios. Había solicitudes de crédito a nombre de Judge para tarjetas que nunca lo había oído mencionar, documentos de préstamos por cantidades que arruinarían sus finanzas. Y en el fondo de la carpeta, una lista manuscrita en la elegante letra de Lilia Northwestern Mutual. $45,000. Línea de crédito Chase $30,000. Préstamo personal. M. Ann Santos, $18,000. Fondo de emergencia $12,000. Mis manos temblaron mientras fotografiaba todo, mi mente corriendo para entender lo que veía. Esto no era solo sobre una affair, era sobre dinero. Mucho dinero que mi hijo no tenía. Un sonido de abajo me congeló. La puerta principal cerrándose. Rápidamente devolví todo a su lugar y me arrastré a la ventana. El auto de Lilia estaba en el driveway y ella estaba caminando hacia la casa con su paso confiado habitual. Llegué abajo justo cuando entró por la puerta principal, usando la llave que le habíamos dado después de la boda. Bessie, llamó, su voz brillante con falsa alegría. Espero que no te importe que me deje entrar. Esperaba que pudiéramos tener una pequeña charla. Mi boca se sacó. Por supuesto. ¿Quieres café? Eso sería encantador. Me ocupé con la cafetera, hiperconsciente de Lilia, sentándose en mi mesa de cocina como si fuera la dueña del lugar. Cuando me di la vuelta, me estaba observando con esos ojos verdes agudos, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Pareces nerviosa, observó, inclinando la cabeza. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Solo cansada, mentí, poniendo su taza frente a ella. No dormí bien. Tomé un sorbo delicado. Imagino que tienes mucho en mente. Los nuevos bebés pueden ser abrumadores, especialmente cuando son inesperados. Había algo en su tono que me hizo estudiar su rostro más cuidadosamente. Parecía diferente hoy, más dura de alguna manera, como si hubiera dejado caer algo del acto de dulce esposa joven que usualmente usaba conmigo en Lilia. Dije con cuidado, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué le dijiste a Cedric sobre el embarazo antes de decírselo a Jude? Su taza se detuvo a medio camino, hacia sus labios. Por solo un momento, algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, quizás, o cálculo. Luego, la sonrisa volvió. Estaba nerviosa, dijo suavemente. Quería asegurarme de que la familia sería solidaria antes de decírselo a mi esposo. Cedric siempre ha sido tan amable conmigo. ¿Amable? Repetía, muy amable. Protector, incluso. Ha estado tan preocupado por mí últimamente. Puso su taza y se inclinó hacia adelante. ¿Te ha mencionado que he estado teniendo algunas dificultades? ¿Qué tipo de dificultades? Solo algo de estrés. Presiones financieras. Sus ojos nunca dejaron los míos. Sabes cómo es cuando eres joven y tratas de establecerte. A veces tomas decisiones que parecen razonables en el momento, pero se complican después. Sentí como si estuviera caminando por un campo minado. ¿Qué tipo de decisiones? Lilia rió, pero no había calidez en ello. El tipo que requiere familiares comprensivos. El tipo que requiere discreción. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. El tipo con el que tu esposo ha sido tan útil. Mi pecho se apretó. Ann. No entiendo. ¿No? Se levantó, moviéndose a la ventana que daba al jardín. Cedric es un hombre tan bueno, Ann padre y tan devoto. Haría cualquier cosa para proteger a su familia, ¿no? Incluso si significa sacrificar su propia reputación. Las palabras colgaban en el aire como veneno. Miré su espalda, la forma casual en que inspeccionaba mi jardín, como si estuviera evaluando bienes raíces. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Se dio la vuelta, y la máscara estaba completamente caída ahora. Lo que vi en su rostro era cálculo frío, la expresión de alguien que tenía todas las cartas y lo sabía. Estoy diciendo que algunos secretos son más valiosos que otros, Bessie, y algunas personas pagarán caro por mantener esos secretos enterrados. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces afuera captó nuestra atención. A través de la ventana, podía ver a Cedric y Marcus teniendo lo que parecía una conversación intensa cerca del cobertizo de herramientas. Cedric estaba gesticulando enfáticamente mientras Marcus seguía sacudiendo la cabeza. El rostro de Lilia cambió. Un destello de algo que podría haber sido pánico cruzando sus rasgos. Disculpa, dijo rápidamente, dirigiéndose a la puerta trasera. Necesito hablar con ellos. La seguí afuera, quedándome lo suficientemente cerca para oír, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo abruptamente cuando Lilia se acercó, pero la tensión en el aire era espesa como para cortarla. ¿Todo bien?, preguntó Lilia, pero su voz era aguda con advertencia. Marcus miró entre Cedric y Lilia,
su rostro preocupado. No puedo seguir haciendo esto, dijo en voz baja. Esto no está bien. Jude es un buen hombre. No se merece esto. A la voz de Lilia era fría como el hielo. Hemos discutido esto. ¿Han discutido qué? Pregunté, acercándome. Los tres se volvieron a mirarme, y vi culpa escrita en todos sus rostros, aunque de maneras muy diferentes. Marcus parecía enfermo de remordimiento. Lilia parecía enojada por ser interrumpida. Why Cedric? Cedric parecía un hombre que había cargado una terrible carga por demasiado tiempo. Bess, dijo, su voz baja, no deberías estar aquí afuera en mi propio patio trasero. Mantuve mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. ¿Qué exactamente han discutido todos que no debería oír? El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo por el sonido de la lluvia repiqueteando en las hojas sobre nuestras cabezas. Finalmente, Marcus habló. No puedo hacer esto más, dijo, mirándome directamente. Señora Holloway, hay cosas que necesita saber. Cosas sobre... Basta, espetó Lilia. Marcus, teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Exigí en Marcus, miró a Cedric, algo suplicante en su expresión. Díselo. Dijo, se merece saber qué está pasando realmente. Cedric cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. ¿Ves? Susurró. Nunca quise que te enteraras de esta manera. ¿Enterarme de qué? Pero incluso mientras preguntaba, las piezas se encajaban en mi mente. Los estados de cuenta bancarios arriba, los mandados misteriosos, las amenazas veladas de Lilia sobre secretos y protección. No es lo que piensas, dijo Cedric urgentemente. No es lo que ella quiere que pienses. Lilia rió, un sonido como vidrio, rompiéndose. Pero es exactamente lo que ella piensa. ¿No es así? Bessie, tu devoto esposo, liado con la esposa de su hijo. Che cliché. Miré a mi esposo, buscando la verdad en su rostro. Cedric, no estoy teniendo un affair, dijo, su voz quebrándose. Bess, nunca lo haría, se detuvo mirando impetuosa a Lilia. Pero no puedo explicar sin qué. Presione, sin destruir la vida de nuestro hijo. Terminó Lilia por él. Su sonrisa, triunfante. Verás, Bessie, tu esposo ama demasiado a Yaji para decirle la verdad sobre su esposa, sobre lo que he estado haciendo, sobre lo que sé. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Qué sabes sobre qué? Marcus dio un paso adelante, su rostro pálido pero determinado. Sobre el dinero, dijo en voz baja, sobre lo que Judge ha estado haciendo para pagar sus deudas de juego, sobre las cuentas que ella le hizo abrir, los préstamos que lo convenció de tomar. Marcus advirtió a Lillian, pero Marcus continuó, las palabras saliendo como si las hubiera estado reteniendo por meses. Ella ha estado chantajeando al señor Holloway, amenazando con destruir a Judge si no coopera con sus mentiras, haciéndolo fingir que tiene un affair para cubrir lo que realmente ha estado haciendo. Mis piernas casi cedieron. Me agarré al poste de la cerca para apoyarme, mirando las tres caras frente a mí. ¿Deudas de juego? Cedric asintió miserablemente. ¿Póker en línea? ¿Apuestas deportivas? Empezó pequeño, extendió las manos impotente. Debe más de $100,000. ¿Ves? Agente peligrosa. Why, Ella Lousovi es la que lo metió en eso, dijo Marcus, su voz gruesa de disgusto. Lo introdujo a los sitios, lo animó a apostar más grande. Luego, cuando estaba demasiado profundo, ofreció ayudar por un precio. Miré a Lilia, quien observaba esta revelación con algo que podría haber sido diversión. ¿Qué precio? Silencio, dijo simplemente. Cooperación. Un matrimonio que me da acceso a los recursos de tu familia. Su mano se movió a su vientre. Y seguro para el futuro en el bebé. Susurré. No es de Judge. Terminó Marcus en voz baja. Ismael. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia continuó cayendo a nuestro alrededor, pero apenas lo noté. Todo lo que pensaba saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre los últimos meses, se desmoronaba como arena. Aunt Lilia aplaudió lentamente, burlonamente. Bueno, dijo, supongo que el gato salió de la bolsa ahora. La pregunta es, Bessie, ¿qué vas a hacer al respecto? La confrontación en el jardín me dejó sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Me senté en mi sala por horas después de que todos se fueran, mirando a la nada, intentando procesar la enormidad de lo que había aprendido. Mi hijo se estaba ahogando en deudas de juego. Mi esposo estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora calculadora que estaba embarazada del hijo de nuestro jardinero, y de alguna manera se suponía que yo debía averiguar cómo manejar esto sin destruir a todos los que amaba. Los siguientes días pasaron en una extraña realidad suspendida. Cedric y yo nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas, ambos sabiendo que todo había cambiado, pero ninguno listo para abordarlo. Intentó explicar varias veces, acercándose con esa mirada atormentada en sus ojos, pero levanté la mano cada vez. Aún no, le dije. Preciso pensar. Y pensé constantemente sobre el juego de Judge, sobre cómo había pasado por alto las señales de su adicción,
sobre el sacrificio de Cedric, asumiendo el rol de esposo infiel para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus elecciones, sobre la red de mentiras y manipulación de Lillian, pero, sobre todo, Pence, en Marquez. Había renunciado al día siguiente, por supuesto, dejando una nota diciendo que se mudaba de vuelta a su ciudad natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota metida bajo una maceta junto a la puerta trasera, su letra temblorosa y apologética. Lo siento por todo, decía, nunca quise que nada de esto pasara. Espero que algún día puedas perdonarme. Pero no estaba enojada con Marquez. Si acaso, sentía lástima por él. Lilia era como una araña, y él había sido simplemente otra mosca atrapada en su red. Fue el martes de la semana siguiente. Cuando el destino me entregó la llave de todo, había estado evitando subir las escaleras, evitando la vieja habitación de Judge, donde había encontrado esos documentos financieros condenatorios. Pero esa mañana, oí agua corriendo en el baño de huéspedes, el que se unía a esa habitación. Lilia estaba aquí de nuevo, usando nuestra casa como su refugio personal. Esperé hasta que la oí bajar. Luego fui a verificar que no hubiera dejado el agua corriendo. Era una excusa tonta, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía alguna pequeña medida de control en este caos. El baño estaba impecable como siempre. Después de una visita de Lilia, era meticulosa sobre limpiar después de sí misma, dejando ningún rastro de su presencia, excepto el leve aroma de su perfume caro, pero esta vez había dejado algo atrás. Estaba metido detrás del inodoro, probablemente caído de su bolso. Un sobre blanco largo, ligeramente arrugado. Mi corazón empezó a latir fuerte antes de siquiera abrirlo, algún instinto diciéndome que esto era importante. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de Jane Tech Laboratories, un resultado de prueba de ADN, fechado solo 3 días atrás. Mis manos temblaron mientras leía el lenguaje clínico que deletreaba la verdad en blanco y negro, resultados de prueba de paternidad. Madre Lilia Catherine Holloway. Niño no nacido vía amniocentesis. Padre alegado 1 Judge Michael Holloway. Excluido. Probabilidad de paternidad 0%. Padre alegado 2 Marcus Daniel Santos. No excluido. Probabilidad de paternidad 99.7%. Me hundí en el asiento cerrado del inodoro, el papel temblando en mis manos. Aquí estaba, la prueba que necesitaba. El bebé no era de Judge, ni siquiera de Cedric, como Lilia había reclamado. Era el hijo de Marquez. Pero, ¿por qué tenía una prueba de paternidad? Si planeaba pasar el bebé como de Judge, ¿por qué arriesgar confirmar la verdad? La respuesta me llegó en un destello de claridad horrible. Seguro. Esto era su póliza de seguro, su prueba de que podía destruir nuestra familia cuando quisiera. Podía producir esta prueba en cualquier momento. Reclamar que Cedric la había forzado a mentir, pintarse como la víctima de un hombre mayor poderoso estaba cubriendo todas sus bases, asegurándose de tener palanca sin importar qué pasara. Oí pasos en las escaleras y rápidamente doblé el papel, metiéndolo en el bolsillo de mi cardigan. Para cuando Lilia apareció en la puerta del baño, estaba calmadamente verificando el grifo. Bessie, dijo, su voz cuidadosamente neutral, no sabía que estabas aquí arriba. Solo asegurándome de que todo esté apagado correctamente, dije, encontrando sus ojos en el espejo. ¿Sabes cómo pueden ser estas tuberías viejas? Ella asintió, pero podía ver cálculo en su expresión. Se estaba preguntando si había encontrado algo, si había visto algo que no debería. ¿Cómo te sientes?, pregunté, dándome la vuelta para enfrentarla. ¿Con el embarazo? Quiero decir, bien, dijo con cuidado, un poco cansada. El doctor dice que todo parece normal. Eso es... Bueno, ¿cuándo es tu próxima cita? La próxima semana. Hizo una pausa. Jude viene conmigo. Está tan emocionado por ver la ecografía, mi corazón se rompió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina. Y todo estaba construido sobre mentiras. Lilia, dije suavemente, ¿no hay nada que quieras decirme? Por solo un momento, su máscara se deslizó. Vi incertidumbre allí, quizás incluso un destello de culpa. Pero luego el cálculo frío volvió. ¿Cómo qué? La verdad. Nos miramos en ese pequeño baño, dos mujeres que ambas sabían mucho más de lo que decían. Finalmente, Lilia sonrió. Esa sonrisa aguda depredadora que estaba aprendiendo a odiar. La verdad es subjetiva. ¿No es así, Bessie? Está lo que pasó y está lo que la gente cree que pasó. Y a veces lo que la gente cree es más importante que los hechos. Pasó junto a mí hacia la puerta. Luego se detuvo. Por cierto, dijo, su voz casual, parece que se me cayó algo de mi bolso. No has visto nada, ¿verdad? Mi mano se movió instintivamente a mi bolsillo, donde los resultados de la prueba de ADN crujieron suavemente contra mis dedos. No, dije firmemente. Nada, en absoluto. Estudió mi rostro por un largo momento,
Luego asintió. Estoy segura de que aparecerá, dijo. Las cosas importantes siempre lo hacen. Después de que se fue, me senté en ese baño por mucho tiempo, sosteniendo el papel que podía cambiar todo. Podía mostrárselo a Jude ahora mismo, exponer las mentiras de Lilia, liberar a Cedric de su chantaje. Pero sabía que no era tan simple. Jude estaría devastado, no solo por el affair que no era realmente un affair, sino por su adicción al juego siendo expuesta, por la deuda que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Lilia, en primer lugar. Podría nunca recuperarse de la vergüenza. Y Marcus, pobre Marcus, quien había sido tanto una víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de vuelta a este lío, forzado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras me sentaba allí pensando en los ojos atormentados de Cedric y la emoción inocente de Jude por convertirse en padre, me di cuenta de que la verdad tenía que salir, no toda de una vez. Quizás, no de una manera que destruyera a todos, pero de alguna manera, las mentiras tenían que terminar en esa noche. Encontré a Cedric en su estudio, mirando papeles que no estaba realmente leyendo. Cuando toqué el marco de la puerta, levantó la vista con ojos que no tenían esperanza. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN de mi bolsillo, poniéndola en la madera pulida entre nosotros. Su rostro se puso blanco mientras la leía. ¿Dónde la dejó caer en el baño arriba? Cedric pasó sus manos por su cabello, de repente pareciendo cada uno de sus 72 años. Ambes, puedo explicar. No necesitas explicar, dije en voz baja. Sé que no estás teniendo un affair. Sé que te ha estado chantajeando. Sé sobre el juego de Judge. Me miró asombrado. ¿Lo sabes? Marcus me lo dijo antes de irse. Me incliné hacia adelante. Cedric, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. La primera vez que veía llorar a mi esposo en 20 años, porque no podía soportar verte mirar a Judge de la manera en que mirabas a tu padre, susurró. Los siguientes días pasaron en una extraña realidad suspendida. Cedric y yo nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas, ambos sabiendo que todo había cambiado, pero ninguno listo para abordarlo. Intentó explicar varias veces, acercándose con esa mirada atormentada en sus ojos, pero levanté la mano cada vez. Aún no, le dije. Preciso pensar, y pensé constantemente sobre el juego de Judge, sobre cómo había pasado por alto las señales de su adicción, sobre el sacrificio de Cedric, asumiendo el rol de esposo infiel para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus elecciones, sobre la red de mentiras y manipulación de Lillian, pero, sobre todo Pence, en Marcus. Había renunciado al día siguiente, por supuesto, dejando una nota diciendo que se mudaba de vuelta a su ciudad natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota metida bajo una maceta junto a la puerta trasera, su letra temblorosa y apologética. Lo siento por todo, decía. Nunca quise que nada de esto pasara. Espero que algún día puedas perdonarme. Pero no estaba enojada con Marcus. Si acaso, sentía lástima por él. Lilia era como una araña, y él había sido simplemente otra mosca atrapada en su red. Fue el martes de la semana siguiente. Cuando el destino me entregó la llave de todo, había estado evitando subir las escaleras, evitando la vieja habitación de Judge donde había encontrado esos documentos financieros condenatorios, pero esa mañana, oí agua corriendo en el baño de huéspedes, el que se unía a esa habitación. Lilia estaba aquí de nuevo, usando nuestra casa como su refugio personal. Esperé hasta que la oí bajar. Luego fui a verificar que no hubiera dejado el agua corriendo. Era una excusa tonta, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que tenía alguna pequeña medida de control en este caos. El baño estaba impecable como siempre. Después de una visita de Lillian era meticulosa sobre limpiar después de sí misma, dejando ningún rastro de su presencia, excepto el leve aroma de su perfume caro. Pero esta vez, había dejado algo atrás. Estaba metido detrás del inodoro, probablemente caído de su bolso, un sobre blanco largo, ligeramente arrugado. Mi corazón empezó a latir fuerte, antes de siquiera abrirlo. Algún instinto diciéndome que esto era importante. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de Genentech Laboratories, un resultado de prueba de ADN fechado solo 3 días atrás. Mis manos temblaron mientras leía el lenguaje clínico que deletreaba la verdad en blanco y negro, en resultados de prueba de paternidad. Madre Lilia Catherine Holloway. Niño no nacido vía amniocentesis. Padre alegado 1 Judge Michael Holloway. Excluido. Probabilidad de paternidad 0%. Padre alegado 2 Marcus Daniel Santos. No excluido. Probabilidad de paternidad 99.7%. Me hundí en el asiento cerrado del inodoro, el papel temblando en mis manos. Aquí estaba, la prueba que necesitaba. El bebé no era de Judge, ni siquiera de Cedric, como Lilia había reclamado. Era el hijo de Marcus.
Pero ¿por qué tenía una prueba de paternidad? Si planeaba pasar el bebé como de Judge, ¿por qué arriesgar confirmar la verdad? La respuesta me llegó en un destello de claridad horrible. Seguro. Esto era su póliza de seguro, su prueba de que podía destruir nuestra familia cuando quisiera. Podía producir esta prueba en cualquier momento. Reclamar que Cedric la había forzado a mentir, pintarse como la víctima de un hombre mayor poderoso, estaba cubriendo todas sus bases, asegurándose de tener palanca sin importar qué pasara. Oí pasos en las escaleras y rápidamente doblé el papel, metiéndolo en el bolsillo de mi cardigan. Para cuando Lilia apareció en la puerta del baño, estaba calmadamente verificando el grifo. «Bessie», dijo, su voz cuidadosamente neutral, «no sabía que estabas aquí arriba». Solo asegurándome de que todo esté apagado correctamente, dije, encontrando sus ojos en el espejo. «¿Sabes cómo pueden ser estas tuberías viejas?» Ella asintió, pero podía ver cálculo en su expresión. Se estaba preguntando si había encontrado algo, si había visto algo que no debería. «¿Cómo te sientes?», pregunté, dándome la vuelta para enfrentarla. «Con el embarazo, quiero decir». «Bien», dijo con cuidado. «Un poco cansada. El doctor dice que todo parece normal». «Eso es bueno». «¿Cuándo es tu próxima cita?» «La próxima semana». Hizo una pausa. «Hood viene conmigo». Está tan emocionado por ver la ecografía, mi corazón se rompió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina, y todo estaba construido sobre mentiras. «Lilia», dije suavemente, «¿no hay nada que quieras decirme?» Por solo un momento, su máscara se deslizó. Vi incertidumbre allí, quizás incluso un destello de culpa, pero luego el cálculo frío volvió. ¿Cómo qué? «Laverde». Nos miramos en ese pequeño baño, dos mujeres que ambas sabían mucho más de lo que decían Ann. Finalmente, Lilia sonrió. Esa sonrisa aguda, depredadora que estaba aprendiendo a odiar. «La verdad es subjetiva. ¿No es así, Bessie? Está lo que pasó, y está lo que la gente cree que pasó. Y a veces, lo que la gente cree es más importante que los hechos». Ann pasó junto a mí, hacia la puerta, luego se detuvo. «Por cierto», dijo, su voz casual, «parece que se me cayó algo de mi bolso. No has visto nada, ¿verdad?» Mi mano se movió instintivamente a mi bolsillo, donde los resultados de la prueba de ADN crujieron suavemente contra mis dedos. «No», dije firmemente. «Nada en absoluto». Estudió mi rostro por un largo momento. Luego asintió. «Estoy segura de que aparecerá», dijo. «Las cosas importantes siempre lo hacen». Después de que se fue, me senté en ese baño por mucho tiempo, sosteniendo el papel que podía cambiar todo. Podía mostrárselo a Jude ahora mismo. Exponer las mentiras de Lilia, liberar a Cedric de su chantaje. Pero sabía que no era tan simple. Jude estaría devastado, no solo por el affair que no era realmente un affair, sino por su adicción al juego, siendo expuesta, por la deuda que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Lilia en primer lugar. Podría nunca recuperarse de la vergüenza. Y Marcus, pobre Marcus, quien había sido tanto una víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de vuelta a este lío, forzado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras me sentaba allí pensando en los ojos atormentados de Cedric y la emoción inocente de Jude por convertirse en padre, me di cuenta de que la verdad tenía que salir, no toda de una vez. Quizás, no de una manera que destruyera a todos, pero de alguna manera, las mentiras tenían que terminar en esa noche. Encontré a Cedric en su estudio, mirando papeles que no estaba realmente leyendo. Cuando toqué el marco de la puerta, levantó la vista con ojos que no tenían esperanza. «¿Podemos hablar?», pregunté. Asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN de mi bolsillo, poniéndola en la madera pulida entre nosotros. Su rostro se puso blanco mientras la leía. «¿Dónde la?» «La dejó caer en el baño arriba». Cedric pasó sus manos por su cabello, de repente pareciendo cada uno de sus 72 años. «Ambés, puedo explicar». «No necesitas explicar», dije en voz baja. «Sé que no estás teniendo un affair. Sé que te ha estado chantajeando. Sé sobre el juego de Judge». Me miró asombrado. «¿Lo sabes?» Marcus me lo dijo antes de irse. Me incliné hacia adelante. «Cedric, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. La primera vez que veía llorar a mi esposo en 20 años. «Porque no podía soportar verte mirar a Judge de la manera en que mirabas a tu padre», susurró. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi padre había sido un jugador también. Había perdido nuestra casa familiar cuando tenía 16 años. La vergüenza y la decepción habían coloreado toda mi juventud. Y Cedric sabía cuán profundas eran esas cicatrices. «¿Pensaste que lo culparía?» «Pensé que rompería tu corazón. Y pensé que podía manejarlo. Pagar sus deudas, en silencio. Conseguirle ayuda. Hacer que desapareciera, antes de que alguna vez tuvieras que saberlo». Pero Lilia se enteró. Asintió miserablemente. Lo metió más profundo en deudas,
de lo que podía pagar solo. Luego ofreció ayudar si jugaba junto con su historia sobre la Fer. Porchue. ¿Qué gana ella con eso? Tiempo, dijo simplemente. Tiempo para establecerse en nuestra familia. Tiempo para hacerse indispensable. Y una historia de cobertura para cuando el bebé llegue y no se parezca a Judge. Miré la prueba de ADN de nuevo. ¿Iba a culparte eventualmente? Sí. Hacer que parezca que la seduje. La force à la faire. Pintarse como la víctima. Rió amargamente. Es muy lista, nuestra Lilia, pero no lo suficientemente lista, dije, sosteniendo el papel. Cometió un error. Cedric me miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué estás pensando? Me levanté, alisando mi falda, sintiéndome más determinada de lo que había estado en semanas. Estoy pensando que es hora de una cena familiar, dije, y esta vez voy a ser yo la que tenga sorpresas. La mirada de alivio y admiración en el rostro de mi esposo hizo que 43 años de matrimonio valieran la pena luchar por ellos. Pasé 3 días planeando esa cena con la precisión de un estratega militar. Cada detalle tenía que ser perfecto en el timing, el escenario, la revelación que finalmente liberaría a mi familia de la red de mentiras de Lilian jueves por la noche. Llamé a Youth y los invité para la cena del domingo. Solo familia, dije, asegurándome de que mi voz llevara el calor de una abuela en potencia. Quiero celebrar el bebé adecuadamente esta vez. Estaba encantado. Eso es maravilloso, mamá. Lilia ha estado preocupada de que estuvieras molesta por algo. Esto significará el mundo para ella. Sí, pasé el sábado cocinando todos los alimentos favoritos de Yaya asado con vegetales. Pan casero, tarta de manzana de la receta de mi abuela. La casa se llenó con el rico aroma de comodidad y tradición de las cenas de domingo de su infancia, cuando la vida era más simple. Y nuestra mayor preocupación era si terminaría su tarea. Cedric me observó trabajar con una mezcla de admiración y ansiedad. Habíamos hablado hasta tarde en la noche, después de que encontré la prueba de ADN, planeando cómo manejar la revelación. Quería confrontar a Lilia directamente, pero lo convencí de que un enfoque más sutil sería mejor. Ella prospera en el drama, le dije. Espera lágrimas y acusaciones. Vamos a darle algo que no sabrá cómo manejar en dignidad tranquila y prueba irrefutable. El domingo por la tarde, puse la mesa con mi mejor porcelana, el set de boda que había sido preservado cuidadosamente para ocasiones especiales. La ironía no se me escapó. Usando estos símbolos de compromiso matrimonial para exponer la traición última de los votos matrimoniales, Lilia llegó usando un vestido fluido que enfatizaba su embarazo, su mano descansando protectora en su aún pequeño bulto. Parecía radiante, brillando con la satisfacción de una mujer que creía tener todo el poder. Bessie, exclamó, besando mi mejilla con aparente afecto. Todo huele maravilloso. ¿Te has tomado tanto trabajo? Ningún trabajo en absoluto, dije suavemente. La familia vale cada esfuerzo. Ann Judge sonrió radiante, sacando la silla de su esposa con la atención galante que había aprendido de su padre. ¿No es mamá increíble? Podría abrir su propio restaurante. Absolutamente. Estuvo de acuerdo Lilian, pero sus ojos eran vigilantes, estudiando mi rostro en busca de señales de la tensión que había marcado nuestras interacciones recientes. Estaba perpleja por mi aparente buen humor, incierta si sentirse aliviada o sospechosa. Hicimos charla trivial durante los aperitivos. Lilia describiendo sus últimos síntomas de embarazo, Judge compartiendo noticias de su trabajo, Cedric haciendo preguntas gentiles sobre la fecha de parto del bebé. Para cualquiera observando, parecíamos una familia perfectamente normal celebrando nueva vida, pero yo estaba observando a Lilia con cuidado, notando cómo desviaba ciertas preguntas, cómo su mano se movía a su estómago cada vez que la conversación se volvía a detalles específicos sobre el embarazo. Estaba interpretando el rol de madre expectante, pero había algo calculado en ello, como si estuviera recordando líneas de un guión. ¿Sabes?, dije casualmente mientras servía el plato principal. He estado pensando en la historia familiar lately. Sobre genética. El tenedor de Lilia se detuvo a medio camino hacia su boca. Es fascinante cómo los rasgos se transmiten a través de generaciones. Calerdy o Joe's. Textura del cabello, rasgos faciales. Sonreía Judge. Tienes los ojos de tu padre, pero mi barbilla terca. Judge rió. Gracias por eso. Mamá, me pregunto cómo se verá el bebé. Continué, mi voz conversacional. ¿Tendrá el cabello oscuro de Judge o tu rubio o Lilia? ¿Será alto como los Olmen o petit como tú? Es imposible predecir, dijo Lilia con cuidado. La genética puede ser sorprendente, pero la ciencia moderna es tan avanzada ahora, dije, tomando un sorbo de vino. Pueden decirte tanto sobre un bebé incluso antes del nacimiento en pruebas de ADN. Confirmación de paternidad. Es realmente notable.
La palabra paternidad colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Lilia se quedó muy quieta, su rostro cuidadosamente en blanco. Cedric dejó su tenedor, reconociendo que habíamos llegado al momento crucial. ¿Pruebas de ADN?, preguntó Judge, ajeno a la tensión crepitando a su alrededor. ¿Te refieres a esos kits de ancestros? Entre otras cosas, dije, también pueden determinar la parentela con casi perfecta precisión. Muy útil cuando hay preguntas sobre relaciones familiares. La respiración de Lilia se había vuelto superficial, pero mantuvo su compostura. ¿Qué tema extraño para una conversación en la cena? ¿Lo es? Incliné la cabeza. Creo que es bastante relevante. En realidad, me levanté y caminé al aparador donde había colocado un sobre Manila antes de la cena. Mis manos estaban firmes mientras regresaba a la mesa, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Lia, querida, dije, mi voz gentil pero implacable, creo que dejaste caer algo en mi baño la semana pasada. Su rostro se puso blanco mientras ponía los resultados de la prueba de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo la luz del candelabro, su lenguaje clínico deletreando la verdad en blanco y negro crudo. Judge frunció el ceño, alcanzando el documento. ¿Qué es esto? No, susurró Lillian, pero era demasiado tarde. Observé el rostro de mi hijo mientras leía. Vi la confusión dar paso a la comprensión, luego a la devastación. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso de ilusiones destrozadas. No entiendo, dijo Judge finalmente, su voz apenas audible. Marcus Santos. ¿Quién es Marcus Santos? Nuestro antiguo jardinero, dijo Cedric en voz baja. Judge levantó la vista hacia su esposa, sus ojos suplicando una explicación que hiciera que esta pesadilla tuviera sentido. Lilia, ella se sentó congelada, atrapada entre negación y confesión, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. El bebé no es tuyo, hijo, dije gentilmente. Nunca lo fue. Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. El rostro de Judge se arrugó mientras la verdad se hundía, no solo sobre el bebé, sino sobre todo, las deudas de juego que lo habían hecho vulnerable, la manipulación que lo había atrapado en la red de Lillian, la forma en que su vergüenza por su adicción había sido usada en su contra. En Lilia intentó salvar la situación, hilando una historia desesperada sobre ser forzada a la fe, sobre Cedric aprovechándose de su vulnerabilidad, pero las mentiras sonaban huecas ahora, transparentes ante la prueba documentada. ¿Lo planeaste?, dijo Judge lentamente, las piezas encajando en su mente. Sabías sobre mi problema de juego. Low Enemy estaba tratando de ayudarte, protestó Lilia, haciéndome más profundo en deudas, usando mi vergüenza para chantajear a mi padre para que jugara con tus mentiras. Ella no tenía respuesta para eso. ¿Y Márquez? La voz de Judge se quebró en el nombre. ¿Lo sedujiste a él también? ¿Era solo otra herramienta en tu juego? No se suponía que pasara, susurró Lilia. Estaba sola, y él era amable así, que destruiste su vida también. Cedric habló entonces, su voz pesada con el peso de meses de silencio. Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Te dejé creer que tenía una affair porque no podía soportar verte enfrentar las consecuencias del juego. Pensé que podía protegerte. Judge miró a su padre con ojos llenos de dolor y gratitud. Papá, no tenías que... Sí, tenía... Eres mi hijo, pero debería haber confiado en tu madre con la verdad. Debería haber confiado en ti para ser más fuerte que tus errores. La limpieza fue rápida y decisiva. Lilia empacó sus cosas esa misma noche, sus maletas apiladas junto a la puerta principal, como una fortaleza de fracaso. No tenía dónde ir, ninguna familia que la aceptara, ningunos amigos que no estuvieran conectados a las mentiras que había contado. ¿Qué pasa con el bebé?, preguntó desesperadamente mientras Judge cargaba sus pertenencias en su auto. No puedes abandonar a tu nieto. El bebé estará bien, dije calmadamente. Ya llamé a la hermana de Marcus en Phoenix. Está dispuesta a aceptarte hasta el nacimiento, ayudarte a ponerte de pie. Lilia me miró asombrada. ¿Arreglaste que vaya a Phoenix? Arreglé que tengas una oportunidad de empezar de nuevo, corregí, para criar a tu hijo honestamente, sin mentiras o manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Mientras su auto desaparecía por nuestra calle, no sentí triunfo, no satisfacción, solo tristeza por el dolor causado y alivio de que las mentiras finalmente hubieran terminado. 6 meses después, recibí una foto por correo en un bebé con cabello oscuro y los ojos gentiles de Márquez. En la parte de atrás, en la letra de Lilia, decían su nombre es David en gracias por darme una segunda oportunidad. Ya había empezado a ir a jugadores anónimos, enfrentando su adicción con la misma determinación que ponía en todo lo demás en su vida. Cedric y yo estábamos más cerca de lo que habíamos estado en años. Nuestro matrimonio fortalecido por la verdad que finalmente habíamos compartido. Y nuestro nieto real, el nacido de padres que se amaban honestamente,
llegó 8 meses después de esa terrible escena. Una hermosa niña con los ojos oscuros de Judge y la risa infecciosa de su nueva esposa, Sarah. A veces las mayores victorias son las más silenciosas, no las confrontaciones dramáticas o revelaciones públicas, sino el simple acto de elegir la verdad sobre las mentiras, el perdón sobre la venganza, y el amor sobre el miedo a ser herido. Aprendí eso a los 65. Nunca es demasiado tarde para luchar por tu familia, y a veces, el arma más poderosa no es la ira o la acusación, sino la dignidad tranquila de una mujer que conoce su propio valor y se niega a dejar que nadie lo disminuya. Al final, no destruí a Lillian, simplemente removí su poder para destruirnos. Y eso hizo toda la diferencia. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.